Padre Santo, bendito Señor, en esta mañana nos dirigimos a ti, amado Rey. Venimos, Señor, en acciones de gracias. Queremos, Señor, bendecir tu nombre. Qué bueno poder, Señor, regocijarnos en ti, alegrarnos en todo lo que tú eres, Señor, y en todo lo que tú haces por nosotros. En la salvación que nos has dado, en tu amor, tu misericordia, tu compasión para con nosotros, Padre. Es una bendición muy grande. Es un privilegio, Señor, poder ser hechos hijos tuyos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este día, Padre, gracias por esta mañana en que podemos congregarnos como tu iglesia, como tus hijos, como aquellos, Señor, que tú has salvado y redimido por medio de la preciosa sangre del Cordero Redentor. Señor, permítenos poder venir ante ti, Señor, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, en agradecimiento, Señor, presentarnos como ofrendas y sacrificios vivos, santos y agradables a ti, Señor, porque ese es nuestro culto racional. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, tener un mayor conocimiento de ti y también una mayor aplicación de lo que tú nos enseñas, Señor. Podamos llevar a la práctica todo lo que aprendemos, Señor, acá, y poder compartir a otros, Señor, del amor de Dios en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. La ponemos en tus manos para la honra y gloria de tu santo nombre. En Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar por el estudio que hemos traído hasta el día de hoy. Nos encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 3. Versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor estaba a punto de iniciar a Nicodemo en una enseñanza celestial. Con anterioridad le había dicho, como observamos, si te he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí está a punto de iniciar una enseñanza a Nicodemo verdaderamente celestial. Para que el nuevo nacimiento se efectúe, es necesario que haya propiciación por los pecados del hombre. Empieza nuestro pasaje diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Este pasaje es una referencia a Números, capítulo 21, en donde encontramos cómo el pueblo de Israel habló en contra de Dios y de Moisés, diciendo: nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto donde no hay ni pan ni agua.
Como respuesta a dicha rebelión, desobediencia y falta de confianza en Dios, el Señor envió unas serpientes que los mordían, y de esta forma muchos quedaron muertos en el desierto. Los mismos que habían acabado de ver lo que Dios hizo en Egipto, las 10 plagas, los mismos que cruzaron por el mar como por tierra seca, cuando Dios lo abrió, que vieron una columna de nube en el día que les guiaba y una columna de fuego en las noches que les calentaba y les protegía de todos los peligros del desierto, ahora estaban errantes y desalentados en su peregrinar. Muchos de ellos murieron, por lo cual los sobrevivientes clamaron a Moisés y a Dios en su aflicción, y como respuesta el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en un palo, y cuando alguien era mordido, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A pesar de la rebeldía, Dios proveyó una manera para que los suyos se salvasen, confiando, creyendo en Él y en su palabra. Y dice nuestro texto: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí tenemos un tipo y cuadro asombroso. Aquella serpiente que fue maldita en el Génesis, ¿recuerdan Génesis capítulo 3? ¿Qué dijo Dios a la serpiente? Maldita serás, tendrás por el pecho. Maldita serás, cargada de veneno, y representando toda la maldad, fue levantada sobre un madero. El bronce en la Biblia es un metal que representa el juicio. Recuerdan que había un sitio en el templo y en el tabernáculo llamado el altar de bronce, y sobre ese lugar se hacía derramamiento de sangre de los animales. El bronce es el juicio. Pero también dice que eran serpientes ardientes. Parece ser que cuando el bronce es puesto al sol, se ve del mismo color de las llamas de fuego. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta serpiente que fue levantada en el desierto? ¿Qué representaba? El juicio y la condenación. Pero hay algo interesante. Dice que fue puesta sobre un madero. Así como esa serpiente fue levantada en el desierto para dar salud y vida a todo aquel que fijara en ella su vista, de igual forma Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Señor, fue levantado sobre una cruz, llevando el juicio, la maldición y el veneno de todos los hombres. Dice la palabra: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo fue levantado en maldición en esa cruz,
hecho maldito por nosotros. Cristo fue exaltado en lo alto para que aquellos que creen en Él y en su palabra sean librados de la mordedura de la serpiente y del mal. Así como el veneno corría por las venas de los rebeldes israelitas, el aguijón de la muerte, es decir, el pecado, continúa causando verdaderos estragos en los hombres. Pero tanto como para lo uno como para lo otro, Dios hizo provisión en Jesucristo. La serpiente ha sido a lo largo de la historia en varias culturas un símbolo de salud. Para los griegos, Asclepio; para los romanos, Esculapio. Era el dios de la medicina y la sanidad. Recordamos que en medio de su politeísmo, los griegos tenían dioses para todo. Que el dios del amor, la diosa del amor, que el dios del viento, que el dios de no sé qué. El dios de la sanidad para ellos, Asclepio, era, según ellos, quien los sanaba, y consistía en que metían a una persona en un cuarto lleno de serpientes, supuestamente para que recibiese la sanidad, la salud. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Pero hasta el día de hoy la serpiente está relacionada con la salud. Usted mira en hospitales, ambulancias y muchos lugares relacionados y va a encontrar que hay un símbolo de unas serpientes enredadas en un asta. Pero qué error más grande atribuirle la salud a la serpiente y olvidar a aquel que fue levantado en un madero, llevando sobre sí el castigo, el juicio y la muerte por nuestro pecado. A Jesucristo el Señor, quien nos da verdadera salud y salvación. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. En ese contexto, el profeta Isaías habla más de la sanidad con respecto al pecado, la sanidad del alma. No enfatiza tanto la sanidad física. Algunos lo sacan de contexto para decir que el Señor siempre nos va a sanar físicamente. Por su llaga nosotros fuimos curados del pecado, y eso es lo más importante y lo más especial. Eso fue lo más grandioso que el Señor vino a darnos siendo levantado en la cruz del Calvario. El Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. El remedio poderoso para nuestra enfermedad fatal se halla en Jesucristo. En mirarle a Él y no dejar de verle, en confiar en Él para salvación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alzad los ojos de la fe y mirad al Salvador crucificado. Tanto la serpiente de bronce como el Hijo de Dios levantado son métodos de tropiezo para nuestra humana razón.
Imaginemos lo que podía pensar un judío después de ser picado. ¿Cómo así que el veneno no me va a matar solamente por el hecho de mirar a un reptil de bronce levantado? Algo como absurdo, ¿no? Y nada más escandaloso para todos que poner su fe en un nazareno crucificado. Sin embargo, de esta forma es que Dios lo ha hecho, porque su sabiduría sobrepasa nuestra limitada comprensión. Podemos pensar cuántos israelitas se quedaron razonando y reflexionando sobre lo absurdo que era todo esto y así murieron. ¿Y cuántos se apoderaron de la salvación por medio de la fe que el Señor les brindó y de esa forma fueron salvos, fueron sanados? Poner la confianza en Jesucristo no es algo que debamos meditar con calma. Es una urgencia imperante que todos debemos realizar lo más pronto posible, porque si no lo hacemos en nuestro pecado, moriremos. Cuando alguien tiene una grave enfermedad y va donde su médico, este le dice: lo suyo es algo sumamente grave que en muy corto tiempo puede llegar a quitarle la vida. Pero existe un medicamento que le puede curar. Esta persona no se pone a reflexionar si se toma o no la medicina, ni tampoco cómo es que ese fármaco va a actuar en su cuerpo. Todo lo que hace es hacer uso de aquello que le va a hacer bien. Y cuanto antes, mejor. Así debe ser nuestra actitud para con el Señor. Creer en Él es asunto de vida o muerte. O le recibimos o le despreciamos. Al hablar a Nicodemo de esta forma, el Señor le está diciendo: aún Moisés, en quien confías, proporcionó un cuadro y tipo muy vívido de mi gran obra en la tierra, la crucifixión. Así como los israelitas estaban profundamente angustiados y muriendo por causa de las mordeduras de aquellas serpientes venenosas, el hombre se encuentra en un gran peligro espiritual, muriendo a causa del efecto venenoso del pecado. El único remedio eficaz es mirar a Cristo por la fe. Aún la fe más débil, si es verdadera y sincera, proporcionará salvación. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor va a declarar a Nicodemo el gran propósito por el cual Él había de ser levantado en un madero, en la cruz del Calvario. Siendo Él perfecto, santo, puro y sin pecado, nunca debería haber recibido ninguna clase de castigo. Pero se hizo por nosotros pecado, tomando nuestro lugar y sufriendo el juicio que nosotros merecíamos. El Salvador fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Dice el pasaje, para que todo aquel. Esas palabras, ¿qué idea nos pueden dar? Todo aquel. No hay excepción de ninguna. Así es. Esta es una expresión que merece gran atención, porque nos muestra la amplitud y profundidad de los ofrecimientos de salvación. Cualquier persona, en cualquier lugar, de cualquier época, raza o condición. Es una invitación a la humanidad entera. Todo aquel que en Él cree. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Dar tu vida en Él. Es poner la confianza en. Poner la confianza en, muy bien. Es una confianza constante y continua. Es el único acto del alma necesario para tener parte en Cristo. No es una mera creencia ocasional o intelectual. Muchos hablan de la fe solamente en ocasiones. En algunas partes están enseñando a tener fe en la fe. Crea. Le dicen a usted, crea. Todo lo que usted pida, créalo. Solamente crea. Pero la Biblia no nos habla de esa clase de fe. Nos habla de la fe enfatizada, arraigada y cementada única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Cuando la persona se siente desesperada por la necesidad que tiene en sí mismo, por esa bancarrota espiritual, por esa necesidad de que algo alivie las consecuencias y el resultado de su pecado, entonces acude a Jesucristo, confía en Él y descansa en Él. Le entrega totalmente su alma y su ser para que Él sea su único Salvador, Redentor y Señor. Creer no es más ni menos que mirar a Cristo con el corazón. Así como todo aquel que miraba a la serpiente de bronce se curaba, sin importar cuán débil, enfermo, debilitado estuviese, cuán moribundo se encontrase, solamente debía mirar la serpiente. Igualmente, todo el que mira a Jesús por la fe recibe perdón sin importar cuán graves hayan sido sus pecados. Ahora notemos algo interesante. El israelita no se curaba mirando a Moisés. Tampoco se curaba mirando hacia el templo o el tabernáculo. Incluso no se curaba mirando el palo donde la serpiente fue levantada. De igual manera, las personas no se salvan viendo a sus líderes espirituales. No nos enseña la Biblia que pongamos nuestra mirada en el pastor o en los diáconos. La persona no se salva mirando la iglesia. La persona no se salva mirando la cruz. En algunos lugares representan la obra del Señor con la cruz. Incluso hay muchos creyentes que utilizan cruces. Nosotros sabemos que ese fue el arma con la que quitaron la vida a nuestro Señor. La Biblia no nos dice que miremos la cruz. Debemos mirar a Jesús. Debemos mirar al Señor. Solamente a Él.
solamente viendo a Cristo. ¿Y qué ocurre? No se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el israelita que miraba a la serpiente no moría, además se recuperaba completamente, así el pecador que mira al Señor no solo escapa del infierno y la condenación eterna, sino que recibe de inmediato la vida de Dios, vida eterna. Una vida inagotable en el cielo, de gloria y bienaventuranza. La salvación que el Hijo del Hombre ofrece es sobremanera plena. No es solamente ser perdonado y escapar del infierno, sino que es también recibir el derecho al cielo, ser considerado completamente justo y hecho ciudadano celestial. Es interesante que en el Antiguo Testamento se prometía únicamente largura de días, mientras que en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se promete vida eterna, vida abundante. Cristo tenía que morir para que los hombres pudiesen nacer de nuevo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien en esta mañana que no ha escuchado nunca este versículo? ¿Hay alguien que no se lo sabe? Bueno, si nos aprendemos el versículo por lo menos en esta mañana, creo que ya he logrado algo grande. Estamos frente a uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Indudablemente porque anuncia el Evangelio de una forma clara y sencilla. Este texto ha estado en labios de misioneros, maestros y predicadores durante los siglos desde que se pronunció. Martín Lutero lo denominó con justicia la Biblia en miniatura. En este solo versículo, en este solo pasaje, está toda la esencia y toda la concentración del Evangelio. Ya hemos visto que es característico en el apóstol Juan hablar con palabras muy simples, pero con un significado y una profundidad inagotables. Y estamos frente a uno de esos pasajes. Estos son algunos de los mensajes que han salido de este versículo. Amor sin medida, inmensurable, incomparable, fuerte, inmenso, profundo, sin límites, extremo, el Dios misionero, el mayor regalo. Todas esas enseñanzas han salido de este pasaje. Y la verdad, nos encontramos frente a un versículo muy grande. Y por eso emplearé ese calificativo grande para bosquejar la enseñanza tan excelsa y gloriosa que nos da este pasaje. Grande.
Lo primero que dice es porque de tal manera amó. Aquí tenemos como número uno el amor más grande. El amor del que se habla aquí es una compasión tremenda que lleva misericordia, y es ese amor con que Dios amó a la humanidad. Es un amor piadoso, compasivo, un amor incuestionable, distinto, independiente al de la aprobación por satisfacción. Dios amó nos habla de una acción totalmente finalizada en el pasado, pero que tiene consecuencias y resultados claros aún en el presente. El Padre demostró su amor dándose y enviando a su Hijo a morir por la humanidad. Esto es amor puro, verdadero, incomparable. No es el sentimentalismo emocional e interesado con el que el novio se dirige a su prometida y le dice: te amo. Ese no es el amor del que estamos hablando. Es un amor sacrificial, desinteresado, un amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo da. Es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Muy lejos está el mundo de entender el verdadero significado de la palabra amor sin observar el amor más grande, el amor de Dios. Porque de tal manera amó. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Dios. Dos, el dador más grande. Ya tenemos el amor más grande. Ahora vamos a hablar de el dador más grande, Dios. El Dios Santo, el autor de la vida, el Señor del cielo y de la tierra, el dueño y amo de todo lo que existe, el Dios de justicia. Haríamos mal en hablar de un Dios de amor solamente y no hablar de un Dios justo. Un Dios que aborrece el pecado. Es verdad que según la Escritura, Dios es amor, también es fuego consumidor. Hablar de un atributo de Dios sin tener en cuenta a los demás es deformar lo que Él es presentar una caricatura de su ser. Mal haríamos en presentar a un Dios de amor sin considerar al soberano justo, al Dios airado contra el pecador. El castigo y el juicio divino son tan severos e implacables que para eso vino nuestro Salvador. Las demandas de la justicia divina son tan estrictas que solo alguien santo, perfecto, puro y sin pecado podía pagar la deuda. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el inocente por los culpables. Aquel que diga que Dios no ama o que Dios no es justo, mire hacia la cruz. Y allí va a ver la más grande expresión del amor y la justicia divina. Nunca dejará de maravillarnos que el gran Dios ame a un mundo tan indicto.
¿Y qué más dice nuestro pasaje? Amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Tercero, el deudor más grande. Ya hablamos de el amor más grande, el dador más grande, ahora el deudor más grande. Mundo, una humanidad infestada de pecadores, porque mundo aquí no hace referencia al cosmos, ni tampoco al sistema organizado de pecado. Está hablando de toda la raza humana, aquella humanidad caída, perdida, sin esperanzas, sumida en la más densa oscuridad. Notemos que no había absolutamente nada bueno en ese mundo para que Dios lo amase. Teníamos con Él una deuda exorbitante, imposible de pagar. Ni en toda una vida de trabajo, hombre alguno alcanzaba a cubrir la más mínima parte de lo que le debía a Dios. ¿Qué haría usted si en la actualidad tuviese una deuda, vamos a suponer una cifra, una deuda de 10.000 millones de dólares? Y para muchos la presión de las deudas es tan fuerte, tan grande, que no ven otra salida, otra alternativa que coger su arma y se acabó. Pues les comunico, mis amados hermanos, que la deuda que teníamos para con Dios era aún mayor. Y que cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, quiso decir, la deuda está saldada. Toda se ha pagado en su totalidad. ¿No es grandioso? ¿No es algo por lo cual debamos vivir inmensamente agradecidos durante toda nuestra vida y caminar con el Señor? ¿No es algo maravilloso que lo mejor del cielo haya venido a morir por lo peor de la tierra? Que ha dado a su Hijo unigénito. Cuarto, el regalo más grande. No es verdad que el amor de Dios sea más profundo que el infierno, como algunos lo sostienen, ni tampoco que Dios amó tanto al mundo que al final los salvará a todos. ¿Dice eso nuestro pasaje? ¿Dios amó tanto a la humanidad que los va a salvar a todos? ¿Cómo se expresó el amor de Dios? ¿Cómo se manifestó ese amor? ¿Qué hizo Dios mostrando ese amor? Dio a su Hijo, pero no a cualquier hijo, a su Hijo único, el unigénito del Padre, en quien Dios tiene complacencia. El mayor de todos los regalos, Jesucristo su Hijo, para que sea el Salvador de todos los que creen. Los que son padres saben qué es amar a un hijo. ¿Quiénes son padres aquí? No, yo todavía no. Baje la mano. Dios no escatimó en dar
a su propio hijo. Si hay algo precioso para un padre, ¿qué es? Su hijo, sus hijos. Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio hijo. Jesucristo es el mayor regalo de Dios a un mundo perdido y pecaminoso. Fue dado para ser Salvador y Redentor, para hacer expiación suficiente para todos. ¿A cuántos nos gustan los regalos? ¿A quién le gustan los regalos? ¿Sí? A todos. Son bonitos, ¿no es cierto? Cuando uno cumple años y le llegan allá con un detallito, en una fecha especial, le traen ahí algo envuelto en un sobre bien bonito. Mira, aquí le traigo este regalo. Y uno pues se siente contento, se siente halagado, se siente satisfecho. Bueno, así sea una bobada, pero es un detalle y me lo dieron con cariño, con aprecio. Qué bueno, ¿no? Ningún regalo o detalle que le puedan ofrecer ha de compararse con el don celestial, el mayor de todos los regalos, Jesucristo el Señor. Dios dio a su Hijo para que fuese despreciado, rechazado, ridiculizado, crucificado, contado como un delincuente y un malhechor, hecho maldito por nosotros. Cristo es el don inefable de Dios. No hay otro como Él. Es único representante del ser y carácter de aquel que le envió, es decir, el Padre. El único en su género que ha tenido una relación filial con Dios desde la eternidad. De ahí el valor, la grandeza y la importancia de este don. Solamente el Hijo de Dios podía hacer de nosotros indignos pecadores, hijos de Dios. Aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo en una virgen, vino a ser el regalo de Dios a los hombres para que por medio de él se acercasen nuevamente. ¿Y qué dice nuestro pasaje de Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree. No crea. Crea es un verbo en pasado. Cree es un presente continuo. Aquí tenemos como quinto la invitación más grande. Creer es un concepto clave en este evangelio y debe serlo también para nosotros. Esta es una repetición del versículo 15, como ya lo vimos, y obviamente que está enfatizando creer, confiar, poner la confianza en la persona y obra del Señor. Es la respuesta a el ofrecimiento divino. Creer en el Hijo de Dios es poner la mirada en Él, como ya lo dije, una fe verdadera, auténtica, salvífica, que mira al Señor y se aferra solamente a Él. Creer genuinamente implica obedecer, pues el Señor dijo: si me amáis, ¿qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el creer va relacionado con el obedecer. Aquí tenemos con nosotros la invitación más grande. Tal vez en algún momento de nuestras vidas nos han hecho una invitación. Nos han invitado a algún evento o algún acontecimiento. Cuando nos han hecho una invitación también nos sentimos halagados. Qué bueno que me tengan en cuenta.
Con nosotros tenemos la invitación más grande para que todo aquel que en Él cree. Por eso, amigo que me escucha, mire al Señor, ponga en Él toda su confianza, abrácele por la fe. Este es el deber del Evangelio. Solo de esa forma recibirá las bendiciones que el Señor da. Si los hombres no disfrutan de la vida eterna, no es porque Dios no les amara, ni tampoco porque Cristo no se entregara por ellos. Es porque sencillamente rehúsan a creer. ¿Y qué dice en nuestro versículo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquí tenemos la condenación más grande. ¿Alguien me puede decir los puntos que hemos visto? Vamos en el sexto. El amor más grande, el dador más grande, el deudor más grande, el regalo más grande, la invitación más grande, la condenación más grande. El castigo y el juicio de Dios está directamente relacionado con no responder en fe al Señor. A aquellos que le rechazan, dice la Biblia que la ira del Todopoderoso está sobre ellos. El castigo eterno les aguarda. La muerte y la condenación no se tarda para ellos. Habrá un infierno de fuego que no será por 1 año, ni por 10, ni por 100, sino por toda la eternidad. Un castigo eterno en donde habrá completa separación de Dios. El castigo más insufrible en ese sitio va a ser el estar separado de Dios. Las penas en el infierno van a tener grados, habrán grados de condenación. Dice la Biblia que en este lugar habrá lloro y crujir de dientes. También dice que el fuego no se apaga y el gusano no muere. Allí será el ay. Ay es una expresión de dolor. Cuando usted se golpea o está clavando la puntilla con el martillo y de pronto se le va el martillazo al dedo, ¿usted qué dice? ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Es una expresión de dolor. Y allí en ese lugar solamente habrá dolor, habrá juicio, habrá condenación. Por otra parte, las amistades en ese lugar serán las peores. Algunos creen que van a ir al infierno a gozar. Vamos a estar en un festival eterno, en un carnaval de río interminable por toda la eternidad. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que será el peor de todos los tormentos. Todas las respuestas en ese sitio van a ser no. Ay, Señor, qué tal cosa. Que vemos cuando el rico estaba en el Hades y ruega al Señor. El Hades va a ser finalmente consignado en el infierno, lo sabemos por el Apocalipsis. Señor, tengo unos hermanos, por favor, que alguien vaya y les predique para que ellos no vengan a este lugar. No. Señor, permite que Abraham pase y por lo menos con la punta de su dedo moje algo de la lengua porque estoy atormentado en esta llama. No. 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 Es todo lo que se va a escuchar en aquel sitio.
Es una gran mentira lo que muchos enseñan actualmente, lo que escuchamos, que Dios ama al pecado, perdón, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Sí lo han escuchado? Que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Esto es una gran mentira, porque la Biblia dice que la ira de Dios está todos los días sobre el pecador, sobre el impío, y finalmente Dios enviará al infierno no al pecado, sino al pecador. Es el pecador el que se va a ir al infierno, no el pecado. Entonces, esto es una gran mentira. La aparente paz que el pecador tiene no proviene del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia del peligro en el que está. Pero dice la palabra que Dios no desea que ninguno se pierda, y por esa razón es que ha enviado al Señor para hacer y dar salvación. Para perderse eternamente, los hombres deben rechazar a Jesús, rechazar al Espíritu Santo, rechazar la Biblia, despreciar el testimonio de la creación, cerrar sus oídos a la voz de sus conciencias. Mientras que para ser salvos, lo único que deben hacer es mirar a Cristo. Poner en el Señor su fe, mirarle a Él. Sin embargo, como ya sabemos, son más los que cada día se conducen por el camino y la puerta espaciosa que por el camino y la puerta angosta. ¿Y qué termina diciendo nuestro pasaje? Mas tenga vida eterna. La salvación más grande. Ya vimos la condenación más grande, ahora la salvación más grande. Una nueva calidad de vida. Vida procedente de Dios, vida abundante. No es la perpetuidad de esta vida caracterizada por el dolor y el sufrimiento. Si nosotros en el estado en que estamos viviésemos eternamente, seguramente la vida eterna no sería tan agradable. Estar uno lidiando con el dolor, con el sufrimiento por la eternidad. Eso sería feo, ¿no es cierto? Pero la vida que el Señor promete es una gran dicha, ya que aquel que ha sido un gran pecador ahora es considerado como un gran justo por la justicia de Cristo impartida. Desde nuestra perspectiva humana, la vida es algo primordial, y desde el mismo momento en que nacemos empezamos un proceso de decadencia, y cada día mientras vivimos estamos muriendo. Sin embargo, Dios ha preparado para nosotros una vida eterna, incorruptible y abundante, ya que recibimos de esta vida desde el mismo momento en que nos unimos a Cristo y creímos en Él. ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué espectacular regalo de Dios! Que haya enviado a su Hijo para ser nuestro Salvador. Alguien dijo: mientras la eternidad para el piadoso es un día que no tiene ocaso, o sea, para el piadoso será un día sin fin, para el pecador será una noche que no tiene amanecer. Por eso hablamos de una gran condenación y de una gran
salvación, la que Dios nos ha dado en Jesucristo su Hijo nuestro Señor.